Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Ross y hoy vamos a compartir un ratito ah, para poner la grabación de Facebook también. Ahí estamos, ok. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es José Ross y vamos a compartir este miércoles, como todos los miércoles, una pequeña charla y vamos a compartir esta técnica maravillosa de reconexión cuántica que hemos venido trabajando desde hace ya más de 3 años, justo en momentos donde estábamos con el virus. En 3 años, vean qué maravilloso cómo ha cambiado todo y afortunadamente ya me imagino que algunos de ustedes incluso pueden estar en descanso, en las playas o en algunos lugares compartiendo con su familia o con otras personas. Algunos otros estamos bueno, yo estoy en San José, en Escazú, pero afortunadamente cuando empezamos con esto de reconexión cuántica, fue a partir de una necesidad mundial. En mi caso, yo tuve este llamado de poder colaborar con las personas a partir de lo que conocía, que eran el biomagnetismo, y a partir de eso fue que empezamos con primero unas meditaciones como esta, precisamente, y luego comencé con las charlas con las capacitaciones de biomagnetismo. Ya 3 años después, eh, ya vamos a iniciar el grupo número 19 ahora en 18 de abril y tenemos más de 450 terapeutas graduados. Algunos de ellos están por acá acompañándonos, como Amalia, bienvenida Amalia, vamos a ver, bueno, Karina, don Mario Leiva, que fue de los primeros grupos, Michael también, que ahí nos acompañó en algunos de los cursos, y Yaudi, Sofía también, que son bueno, de los que reconozco al menos y de los que se han conectado hasta el momento, que nos han estado acompañando en los cursos y que ya están o han estado en este proceso de trabajo interno y trabajo para las otras personas en procesos de autosanación. Hoy queremos hablar un poco de nuestro concepto, de nuestra definición y cómo visualizamos este tema de la autosanación para luego entrar a una meditación de autosanación, precisamente. Para eso quisiera apoyarme de las personas que nos acompañaron incluso el domingo tras anterior. Hicimos un taller, ahí está Don Trino también. Don Trino, bienvenido. Hicimos un taller, bueno, Don Trino todavía no nos escucha, hay varias personas que están sin audio todavía. Hicimos un taller el domingo tras anterior de autosanación y fue algo maravilloso. Yo vengo intencionando hacer un taller presencial. Habíamos hecho un intento en la semana, uno gratuito, voluntario, y llegaron algunas personas, pero el taller que yo visualizaba lo pudimos materializar después de 3 años, finalmente el domingo tras anterior, con el apoyo de algunos de los estudiantes que acabamos de terminar ayer con el curso de biomagnetismo y otros biomagnetistas y otras personas que nos acompañaron. Y la verdad que fue maravilloso, fue fantástico durante el evento, las personas estaban muy contentas, yo estaba súper feliz, la energía era impresionante. Pero lo más interesante fue que en este taller tuvimos personas que nos contaron su propia experiencia, que se han sanado de cáncer, que se han sanado de otras enfermedades y han estado colaborando con otras personas también en sus procesos de autosanación. Y pues de eso se trata, ¿no? Que no me crean lo que yo les digo, sino que efectivamente vayamos a los expertos, las personas que tuvieron un diagnóstico de enfermedad incluso terminal y que lograron salir de esta enfermedad a partir de diferentes prácticas y algunos de ellos con los imanes, ¿verdad? Entonces, hoy no nos vamos a centrar solamente con el tema de los imanes, nos vamos a centrar en general en esta capacidad que tenemos los seres humanos, que es la autosanación. Y para algunos quizá va a sonar extraño porque no es algo que nos enseñen, ¿verdad? Al contrario, como que no estamos acostumbrados a escuchar que los seres humanos tengamos la capacidad de autosanación.
después de 11 años de estar, haber conocido la técnica de biomagnetismo, haberlo aplicado en mí, en mi familia y en otras personas, realmente les puedo decir que la autosanación es real, existe y no solo depende de que usemos imanes o no. O sea, hay personas que se sanan con oración, hay personas que se sanan incluso con diagnósticos que podríamos considerar de enfermedades terminales, logran salir adelante con o sin la medicina convencional. Y básicamente eso es lo que queremos hablar hoy. O sea, realmente hay esperanza, hay fe, pero además es algo que es científicamente demostrado, aunque de manera convencional no se hablan de estas cosas, ¿verdad? Pero hoy sí queremos hablar un poquito de esto. Ahora, algunas personas nos acompañaron el domingo tras anterior en el taller y las retroalimentaciones que tengo a partir de estas personas son impresionantes. Inclusive el fotógrafo, que era un colega mío que es ingeniero también, que él no sabía lo que iba, él simplemente llegó a tomar fotos, participó de la actividad tomando fotos, interactuó con algunas personas y al final, la meditación final, él sí participó de la meditación. Y él estaba realmente impresionado, asombrado de sentir la energía como en una meditación como la que vamos a hacer ahora al final. Y él realmente estaba muy impresionado porque nunca en su vida había sentido algo real a nivel físico durante un proceso de meditación. Y eso fue fantástico. Pero yo quisiera, de ser posible, algunas de las personas que nos acompañaron el domingo que nos cuenten qué les ha parecido este método. Algunas personas ya nos han acompañado en algunas de las meditaciones, otras personas nos acompañaron el domingo, que como les repito, fue algo fantástico. Hubo algo que ocurrió ese domingo que fue impresionante. Entonces quisiera pedirle a algunas de las personas que nos acompañan hoy, que sean las que nos cuenten cómo se han sentido, qué ha pasado a partir de esta experiencia. Y tal vez, Amalia, si empezamos con vos, que Amalia además es parte de esos grupos de estudiantes que estuvieron con nosotros, que justo ayer terminamos el curso. Amalia, no sé si puedes, ninguno, no les había dicho por anticipado, ¿verdad? Siempre me gusta que sea un poco más espontáneo, ¿verdad? Y obviamente voluntario, pero Amalia ahí está con nosotros. Vamos a ver si la escuchamos, porque Amalia a veces tiene problemas de audio. Amalia, Hola José, buenas ahí noches. estás, sí te escuchamos. Sí, buenas noches a todos y a todas, un placer. En realidad, les puedo decir en resumidas cuentas que es un espacio que le permite a uno, primero que todo, reconectarse con uno mismo y más allá de eso, con todo, ¿de acuerdo? Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es un lugar seguro para hacerlo, en donde la intencionalidad depositada en la acción va encaminada al crecimiento de cada uno de nosotros. Es una experiencia riquísima. En lo personal, la empecé a disfrutar y no he terminado de disfrutarla y espero seguir disfrutándola porque es un proceso de desarrollo y crecimiento continuo. Gracias, Así que Amalia. muchísimas gracias por estos espacios, José, en el alma. Muchas gracias. Gracias. Vos, además del curso, nos has estado acompañando en las meditaciones y estuviste el domingo en el taller, el antepasado. ¿Qué Ajá. podrías, cómo podrías describir un poco lo que ha sido estas meditaciones y lo que ha sido ese taller que hicimos, ¿verdad? ¿Cómo les podrías explicar a las personas cómo esto ha cambiado tu forma de pensar quizá y qué has sentido a partir de estas experiencias? Yo sé que es difícil de separarlas porque en conjunto venías con el taller y además te involucraste en las meditaciones y te involucraste en el taller, pero quizá a partir de las mismas experiencias con otras personas que has visto, ¿qué podrías compartir a las personas? ¿Cómo podrías describirlo, tal vez? Un cambio en el estado emocional. O es como no haberme dado cuenta de que estaba viviendo desde el miedo y pasar a vivir una experiencia desde el amor. Ya no estar a la defensiva pensando que alguien va a hacer daño, que todo va a salir mal,
sino es como vivir la vida con mayor tranquilidad, con una sensación de gratitud y felicidad, que yo oía a la gente hablar de esto antes y yo decía, bueno, de ahí sí, quién sabe en qué anda, pero ya ahora descubrí que no es necesario ni la marihuana ni ningún otro tipo de sustancia para experimentar esa sensación de plenitud y que para mí se traduce en eso, una sensación de paz, de tranquilidad y de perder ese miedo a vivir. Eso me ha dejado el taller y la experiencia de ese domingo, el compartir con otras personas en una frecuencia similar, el ver la espontaneidad de la situación y el proceso de meditación que ahí se generó, porque fue impresionante la energía que se sentía en el lugar. Gracias, Así que muchísimas gracias. gracias por compartir. Amalia es de nuestras nuevas terapeutas de biomagnetismo y yo creo que ya muy pronto, si no es que ya, va a empezar a brindar terapias. Así que desde ya comenzamos a promocionarla. Eso, Amalia, muy bien. Luego por aquí veo a Andrea Ureña. André, ¿quieres compartir? Bueno, yo con vos no he hablado a partir prácticamente del taller, pero si quieres compartirnos algo, ¿cómo fue para vos esa experiencia? Si te resuena, ahí está André. Hola José, buenas noches a todos y a todas. Sí, hace ratito no hablamos. Bueno, yo te comento que el día del taller me impactó mucho el que no tenga que compartir mi energía, porque a veces uno quiere quedarle bien a todas las personas, ¿verdad? Y eso lo desgasta a uno. Entonces, a mí me pasaba mucho eso. Ese día como que hice clic con eso y comprendí que todas las personas también tienen energía, entonces que tienen ellos que canalizar su energía y yo la mía, y no estar repartiendo energía a las demás personas porque se desgasta uno también, ¿verdad? Entonces eso me gustó mucho y comprendí de que uno no es que ser egoísta, sino es que es parte de uno, la energía de uno, ¿verdad? Y también después de la meditación, aparte de esa gran enseñanza, de yo andaba toda energética, ¿Perdón? ¿verdad? Toda energética, Toda andaba, energética. sí, andaba Ok. con mucha energía. Y ahorita, Pero ¿cómo te has sentido? Ya pasó una semana y 3 días. ¿Has sentido algún cambio, alguna diferencia en cuanto en general, cómo te sentías antes del taller o lo que intencionaste en el taller? en realidad lo que intencioné se ha manifestado aún en mí, entonces me he sentido muy bien. Bueno, la semana pasada no pude estar en la meditación, pero lo escuché, ¿verdad? Después y volví a recargar, pero en realidad ha estado muy bien, por dicho. Bueno, excelente. Muchas gracias, Andrea, por compartir. Mucho gusto. Y ya casi vamos a explicar esto de no compartir la energía, que es la regla de oro que utilizamos siempre en nuestras meditaciones y que queremos compartir y que es la gran diferencia quizá entre nosotros y las demás otras técnicas energéticas o otras formas de meditar. Y aquí quiero hablarles que yo tengo 48 años y básicamente durante más de 45 años yo estuve en diferentes grupos, diferentes opciones para meditar, diferentes prácticas, diferentes estilos, diferentes de todo, y nunca podía lograr nada. Entonces yo estaba muy frustrado porque no veía nada, no sentía nada, no me pasaba nada, no. Eso que a uno le dicen, mire, respire y visualice y vea y color, y todo el mundo me contaba los colores que veían y que yo era como meterme en un hueco y no veía nada, no sentía nada, no pasaba nada. Y de repente hace 3 años, la situación del virus que nos tuvo a todos encerrados, fue lo que me obligó, ese deseo, ese anhelo, era como una voz interior a ayudar a las personas. Yo decidí comenzar a hacer unas meditaciones que nunca en la vida había hecho. O sea, si yo no, mm,
pensaba que no funcionaba para las meditaciones, fue muy loco pensar que iba a hacer meditaciones para los demás. Sin embargo, hubo como esa necesidad de apoyar a las personas. Al principio no era una meditación, al principio era simplemente que yo estaba ayudando a muchas personas de manera individual y yo dije, voy a unirlas y así es más fácil que conversemos. Todo el mundo estaba encerrado y así comenzamos a conversar. Cuando me di cuenta, estábamos haciendo meditación. Y en las primeras meditaciones la gente me decía, José, me siento muy bien, seguílas haciendo. Y de nuevo, todo el mundo estaba encerrado. Hicimos hasta 2 o 3 veces por semana meditaciones. Y en algún momento alguien me dice, José, tengo que decirte algo. Y me dicen, José, me da mucha pena decirte, pero vieras que cuando empezamos la meditación me duermo, porque era todo virtual. Y entonces en eso todo el mundo comenzó a levantar la mano y todo el mundo decía, José, yo también me duermo, yo también me duermo, yo también me duermo. Todos se dormían y no me lo contaban porque les daba pena. Entonces fue cuando empezamos a entender que esto ocurría. Y eso efectivamente ocurre incluso en las clases de biomagnetismo que yo doy, ocurre en los talleres presenciales. Los que estuvieron el domingo en el taller también lo pueden constatar, las personas roncando en el salón. Pero hay algo interesante en esto, y es que realmente no es que nos dormimos. Y y eso es parte de lo interesante. En la última meditación, que yo se las puedo compartir con mucho gusto, inclusive los que no la han hecho, de la semana pasada, de hoy hace 8, no era ni un minuto y todo el mundo estaba desconectado. O sea, estaba conectado en Zoom, pero en su casa, en su lugar donde estaban haciendo la meditación, todo el mundo estaba desconectado. Y cuando digo desconectado, les voy a explicar qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que nuestro cerebro tiene un mecanismo que cuando llegamos a una cierta frecuencia cerebral, que se le conoce como REM, que es cuando los ojos comienzan a moverse, eso está muy verificado por los diferentes científicos, neurocientíficos y todo esto, el cerebro entra a una frecuencia muy alta, entonces el cerebro entra a un estado de vigilia y lo que hace es que desconecta el cerebro, no registra. El cerebro, si fuera como un disco duro, simplemente el cerebro deja de registrar, porque es un mecanismo que utilizamos los seres humanos para descansar el cerebro. Entonces entramos cuando nos dormimos a sueño profundo, el cerebro está en otro, está descansando. Y nosotros nos vamos en el viaje y soñamos, o algunos sueñan, yo no, normalmente no sueño, y ocurren otros fenómenos a nivel inconsciente. Entonces, lo increíble de esto es que cuando hacemos meditaciones, como la que vamos a hacer ahora en un ratito, no nos damos cuenta y nos desconectamos. Y cuando nos volvemos a conectar, pasó 10 minutos, media hora, 1 hora. Hay personas que empezamos a las 8 de la noche y se levantan al día siguiente a las 6 de la mañana. Así de impresionante. Entonces, hay otras personas que sí regresan en el momento que estamos regresando y terminando la meditación. Pero entonces no es que se duermen, es que el cerebro deja de registrar y entramos en un estado de vigilia. Eso es lo que ocurre. Y lo hemos verificado, incluso hay aparatos, yo tengo aparatos para poder medir y que se consiguen en todo lado ahora, las ondas cerebrales, y efectivamente uno nota que es como si estuviéramos relajados. Incluso hay relojes, si algunos de ustedes tienen esos relojes inteligentes, que miden las pulsaciones cardíacas y miden el estado del sueño de la persona, pueden verificarlo, pueden constatarlo que eso ocurre. Cuando entramos en meditación y la persona es que prácticamente no se puede evitar. Casi les puedo decir que el 95% de las personas llegan a ese estado. También lo hemos verificado cuando hacemos prácticas de biomagnetismo presenciales y ya no solamente me ocurre a mí, sino que a los biomagnetistas también les ocurre. Entonces estamos haciendo prácticas en Curridabat o aquí en Escazú y estamos haciendo prácticas con los mismos estudiantes poniendo imanes y de repente la persona simplemente le vemos los ojos y los ojos, o sea, está hablando y todo y están los ojos moviéndose, ¿verdad? Porque las ondas cerebrales están en un estado alto. Entonces, eso es parte de las cosas interesantes que hemos eh, podido verificar. Por ahí también, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Está
Jovanka, que no hablo con ella del taller, me parece. Jovanka, no sé si quieres compartir tu experiencia del domingo tras anterior, cómo te ha ido, cómo te sentís. Creo que has estado ya en varias meditaciones con nosotros. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Hola, buenas noches. Buenas noches, Jovanka. Este, buenas noches. Vean, realmente ha sido fabuloso. Ha sido muy, muy bonito porque he estado como más consciente. A mí me cuesta mucho estar como en el aquí y en el ahora. Mi mente siempre está por algo, estudié diseño gráfico, siempre estoy viendo figuras, formas y cosas así. Entonces, he notado que desde el taller y con las meditaciones he estado más presente, estoy más en el aquí. Claro, ha sido también como ese pleito entre mi mente y el estar aquí, ¿verdad? Entonces, sí, sí, no les voy a mentir, he pasado como momentos de miedo, pero sé que es mi imaginación y esa es una de las cosas que tengo que mejorar, o sea, mi imaginación. Y, pues me he sentido, la verdad que muy bien, muy, muy bien. Y esta meditación yo creo que me va a hacer caer muy bien, me va a quedar pero perfecta, porque anoche así brevemente les cuento, no entiendo por qué no dormí, o sea, tenía miedo, miedo, miedo y no sé de qué. Entonces, esas son las cosas que me molestan de mi mente. Entonces, yo creo que esta meditación me va a ayudar a relajarme y fluir. Ok, ¿nos Y querés de verdad, compartir un muchísimas poquitito de gracias. esto del miedo? O sea, ¿qué es lo que, porque justo ven que ahora Male hablaba del miedo y ahora vos hablas del miedo. Entonces, como que cuando Sí. esos temas aparecen, le prestamos atención porque no es casual. Hay algo, puede que haya algo de resonancia y sea importante prestarle atención. Pero eso depende de que vos, ¿verdad? Querás compartirnos tu Así, experiencia. Si sabes a qué se debe, si es todo el tiempo, si es solo que cuando estás por dormir, qué es lo que te está ocurriendo. ¿a qué se debe? O no, bueno, no sé a qué se debe, pero ¿cómo lo has identificado? ¿Cómo lo percibís? O cómo te está afectando? Eh, por ejemplo, en No, este no tienes que momento, entrar en detalles, ¿verdad? sí. Personal, ¿no? No, 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 Pero no, no. en general quieres hablar. Muy, muy, sí, muy puntual. Estoy en la playa, estoy en un lugar muy bonito, pero resulta que en la noche, le tengo miedo como a la oscuridad que hay en la puerta. Entonces, se me mete que ahí hay algo. Y yo digo, lógicamente no, ¿verdad? Entonces, empiezo a sentir miedo y mi mente empieza como a darle vueltas. La oscuridad es grande, es más oscura, es más chiquita, es más, ay no, se es cansado. Entonces, es miedo, pero no sé exactamente a qué, o sea, es como que se enfoca en esa parte oscura y no me deja dormir porque estoy inquieta y porque mi mente está dándole hilo al asunto y me molesta mucho. Y eso no es la primera vez que me pasa, me ha pasado anteriormente y bueno, y es molesto. Ok, Joanca, mira. Bueno, vamos, si me permites, voy a aplicar lo que normalmente hacemos, ¿verdad? En estas sesiones, incluso Ay, cuando por estamos favor. en clases, y toda mi perspectiva y cómo yo lo trataría o cómo te recomendaría trabajarlo. En primer lugar, yo quiero decirles a todos que para mí el peor error que cometía era tratar de silenciar la mente. Entonces, a la mente Mm, no, entre más trates de silenciar la mente, menos vas a poder silenciar la mente. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, y no solamente mía, ya lo he verificado con los mismos estudiantes. Incluso hacemos unas prácticas, incluso los que vayan a participar en los talleres, bueno, siempre en los talleres lo vemos, ¿verdad? Que es el cómo conectarme con mi cuerpo, usualmente usamos el péndulo del cuerpo para tratar de conectarme con mí mismo, porque es increíble que nosotros en este momento estamos conectados con todo el mundo a través de ese aparatito, menos con nosotros. Entonces, es muy importante
conectarnos con nosotros. Y para esto hay diferentes técnicas. Pero dentro de este proceso de conexión, definitivamente el tratar de invertir energía o prestarle atención a la mente, más bien nos desenfoca. Eso es como estar con un niño y el niño está tirándose al piso, haciendo mala crianza porque quiere algo, y entonces entre más vos le das atención al niño, más el niño se revuelca. Entonces, la mente es la mente no le... Mi recomendación es no prestar atención. Entonces, mientras la mente está en esa posición, yo me conecto conmigo. Entonces, yo siento aquí dos cosas. La primera es la oscuridad. La segunda es que tu mente te está haciendo creer que es la oscuridad. Cuando yo siento que vos sos una persona muy sensible, y algo que nos pasó a todos los que estuvimos este domingo, es que quedamos más perceptivos. ¿Ok? Entonces, si lo que estás sintiendo Sí. es algo que una corazonada, una emoción o energéticamente, entonces yo lo que te recomendaría, Joanca, es separar las dos cosas. Entonces, a la mente no le prestas atención y tratamos de conectarnos con nosotros. Y esta técnica de protección que siempre hacemos, que ahora vamos a repetir, ¿verdad? Que es imaginarme una esfera dorada y conectarme con un rayo de luz. El objetivo es que nos genere esta tranquilidad y esta protección. De hecho, es también esta energía que nosotros imaginamos, que intencionamos, que yo lo vengo haciendo desde que estoy empezando con estas meditaciones, simplemente surgió y es maravilloso porque es como imaginarnos la membrana en la cual nosotros pasamos en promedio 9 meses en el vientre de mamá y que nos daba esa protección. Entonces, con solo invocar esa protección, invocar esa energía, ¿verdad? Esa conexión con nosotros mismos, es increíble, pero de verdad uno se siente como en paz, como tranquilo, como, ¿verdad? Entonces, mi consejo es, en lugar de luchar con la mente, de decirle, no, no tengo que tener miedo, o sí, o no, no hay nada, que lo que estás es perdiendo la energía, deja la mente, suelta la mente, que haga lo que quiera, y tú trata de intencionar protegerte. Si inclusive sientes que si conoces alguna oración o conoces algún mecanismo de protección o de limpieza del espacio, que puede ser desde incienso hasta quemar alcohol en un recipiente con alcohol con algodón, y algo que vos hagas, como algún ritual, algo que vos sintas, o de nuevo, si te resuena más una oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro, cualquier oración, para sentirte protegida, entonces que lo hagas. Muchas veces esas cosas nos ocurren no, pero no lo hablamos. Eso es lo interesante, pero nos ha pasado a todos. En algún momento donde nos sentimos extraños. Hay personas, y eso también es científicamente demostrado, que tienen un rango de un espectro, así como hay personas que perciben mejor los olores, hay personas que perciben mejor los sonidos, y los músicos y un montón, ¿verdad? Existen los perritos y los gatitos que escuchan más, ¿verdad? Otras frecuencias. Como somos seres bioenergéticos, efectivamente hay personas que pueden percibir otras cosas. Y en cualquiera de los sentidos, desde la temperatura hasta la vista, ¿verdad? Y percibir otras cosas. Entonces, Joanca, sí, lo que ha pasado, y te lo digo porque inclusive el domingo después del taller, yo me fui a almorzar con el fotógrafo, que de nuevo es ingeniero igual que yo, es totalmente racional, y los dos decíamos, ¿qué es esto tan sabroso? ¿Verdad? Nos fuimos a comer sushi y decíamos, pero ¿qué es esto tan impresionantemente sabroso? ¿Y qué era? Que estábamos con un nivel de sensibilidad, como haber desbloqueado todos los canales neuronales o sensitivos, desde el paladar, la vista, el oído, todo, porque percibíamos todo diferente. Entonces, eso puede llegar a pasar y puede que te esté pasando, que de repente estás más hipersensible. Entonces, si es eso, no te bloquees tampoco, porque el camino normal que hacemos es bloquearnos.
y eso lo hemos visto muchísimo a lo largo de los 18 cursos que hemos dado de biomagnetismo, cómo las personas de repente comienzan a percibir cosas y siempre han percibido cosas, pero de alguna manera los han bloqueado y ahí me incluyo yo, ¿verdad? Que estuve bloqueado por mucho tiempo, no veía, no sentía, no nada, y de repente ahora siento hasta las personas cuando estamos en clases, percibo muchas veces cómo se sienten y cosas así, y eso es algo que también está demostrado, eso es empatía y muchas cosas más, porque somos seres bioenergéticos. Entonces, la vista, lo que nosotros percibimos como colores son frecuencias. Los sonidos, obviamente, son frecuencias. Pero además, los sabores, los olores, el calor es energía, también es frecuencia. Todo es frecuencia. Entonces, resulta que para los que no terminan de entender eso, somos seres bioenergéticos. Y otro ejemplo de eso es que nuestro corazón, cuando nos van a medir con un electrocardiograma, lo que está midiendo es el campo eléctrico, el campo magnético que emite nuestro corazón. O cuando, por ejemplo, bueno, ahora, ¿verdad? Estos relojes que nos miden todo desde la muñeca, lo que hacen de contacto entre la electrónica y nuestro cuerpo físico son unos emisores de luz. A partir de la luz, de fotones, se conectan con nosotros y nos miden la frecuencia cardíaca, nos miden el estado de estrés, nos miden todo, ¿verdad? El nivel de oxígeno en la sangre, nos miden la frecuencia del cerebro, entonces saben si estamos dormidos, si no estamos dormidos, a qué frecuencia, si estamos profundamente dormidos o no. O sea, ya ahora no hay cómo invalidar este concepto de que somos seres bioenergéticos, ¿verdad? Y esto hay muchos otros ejemplos. Cuando una persona tiene un paro cardíaco, lo que hacen es precisamente meterle un leñazo de energía, ¿verdad? Un voltaje alto para que el corazón comience otra vez a palpitar, porque lo que hubo fue un paro cardíaco, así se llama, paro cardíaco, se paró a través de alguna situación, la electricidad que hace que el corazón de repente se paraliza. Y entonces, ¿cómo se habilita? Nuevamente metiendo la electricidad. Cuando una persona tiene alguna lesión, ¿verdad? Y necesita estimulación, aquí hay varios fisioterapeutas y terapeutas en general, conectan unos sensores, le ponen electricidad y los músculos comienzan a moverse por medio de la electricidad externa. Entonces, si alguien no termina de entender que en realidad somos seres bioenergéticos y como seres bioenergéticos interactuamos con los cuerpos bioenergéticos de las otras personas y que los imanes, precisamente, así es como trabajan en nosotros, porque este campo magnético y nosotros somos campo magnético, campo eléctrico interactúan. Si alguien tiene dudas de esto, si alguien no me cree lo que les estoy compartiendo, los invito muy cordialmente que participen del taller de biomagnetismo, donde vamos a hacer esta práctica el próximo 16 de abril. Y lo constaten por ustedes mismos. ¿Cómo? Colocando los imanes en ciertos puntos, el cuerpo incluso se moviliza, se estira, se encoge y reacciona a partir del campo magnético. Entonces, esos temas de que yo percibo, de que yo veo, eso es una realidad. A veces estamos percibiendo más, incluso percibimos a las personas, percibimos a las plantas, percibimos a las mascotas, nosotros percibimos todo. Lo que pasa es que es un tema de nuevo que la gente no habla. Y fundamentalmente las personas que dicen que eso no es cierto es porque no han estudiado física cuántica, no saben nada de física cuántica y la verdad que tienen toda la razón porque lamentablemente a casi nadie le enseñan física cuántica. Yo estudié en el tecnológico, llevé un curso de física cuántica que es física 4 porque yo estudié electrónica y para poder estudiar electrónica y para conocer todo eso que tenemos acá que nos está permitiendo la comunicación, hay que entender que el movimiento de los electrones es por medio de física cuántica y que hay un montón de fenómenos que nosotros podríamos describir como ilógicos, como fantasiosos, como que son de ciencia ficción, pero que son reales, que de hecho todo esto funciona a partir de esos principios, pero que simple y sencillamente la mayoría de las personas no lo saben identificar. Y empecemos por algo muy básico, el horno de microondas.
la mayoría de las personas no saben cómo funciona el horno de microondas. El horno de microondas funciona gracias a frecuencia. Son ondas de radio de microondas que lo que hace es que pone a los átomos de cualquier material que metamos en el horno de microondas a vibrar. Y al ponerlo a vibrar, se calienta. Eso es lo que hace el horno de microondas. Y eso es un proceso totalmente cuántico. Porque ustedes han visto que no hay nada que caliente lo que usted mete ahí. El pollo, la sopa, el café. Simplemente usted lo coloca, mete ahí 3 botones, le da Enter y por arte de magia en segundos se calentó. ¿Quién se ha puesto a preguntar cómo funciona eso? No hay contacto físico. Son frecuencias. Son ondas. Lo mismo que estamos hablando. Las ondas, solo que en este caso son ondas de un espectro que no podemos ver, no podemos identificar, pero que existe. Y así por el estilo podemos hablar un montón de cosas. El control remoto, además, por aquí tengo uno para mostrarles. Todos los control remotos tienen una lucecita que no se ve. Yo aquí estoy presionando el botón y posiblemente solo alguien que tenga la capacidad de ver en el espectro infrarrojo va a poder ver que eso está emitiendo luz. ¿Por qué no vemos la luz? Porque está en un espectro que no es visible. Entonces, no es visible por el ojo humano, pero no significa que no existe. Aquí nosotros estamos en una ensalada de ondas electromagnéticas, de radio, de wifi, de celular, de todo, de televisión, de las mismas, incluso la frecuencia de la luna, que hoy estamos con una llena casi, etcétera. O sea, son frecuencias, estamos envueltos en frecuencias. Y a veces esas frecuencias, incluso está la frecuencia Schumann, que es la frecuencia del planeta, que es medida por científicos y que efectivamente nos demuestra incluso alteraciones. De hecho, voy a verificar cómo está la frecuencia Schumann el día de hoy, porque es algo que no está relativamente normal. Hay ciertas frecuencias que se generan a nivel del planeta mismo que nos genera inestabilidad. Y parte de esas sensaciones es dolor de cabeza, pesadez, cansancio y un montón de síntomas. Y es básicamente porque el mismo planeta, protegiéndose de la radiación solar, a veces incluso genera un cambio en la frecuencia. Y al cambiar el campo magnético planetario, los seres humanos que vivimos en este planeta obviamente nos afecta. Y esto se comenzó a descubrir cuando los astronautas comenzaron a salir del planeta, a hacer los primeros viajes, y cuando venían, siempre venían con alguna condición de salud, venían con una pierna más corta que la otra, y de hecho ese es el origen de la técnica de magnetoterapia y luego posteriormente de biomagnetismo, porque se dieron cuenta que al salir del campo magnético planetario generaba un perjuicio en la salud. Y al reingresar al planeta había que hacer rehabilitación y había que hacer otros procesos, porque efectivamente al haber cambios importantes en el campo magnético del planeta, en este caso al ellos salir, nos enfermamos. Y lamentablemente está pasando, y eso pueden buscar en internet, frecuencias Schumann, son mediciones científicas, al igual que la medición que hacen en la NASA de la radiación solar, que son indicadores muy potentes, muy fuertes, que nos generan alteración. Yo tengo desde hace 3 años dándole el seguimiento, incluso antes del virus, y lo comparto siempre con los estudiantes y ellos no me dejan mentir, porque cada vez que vienen estas ráfagas y estos cambios importantes en la frecuencia Schumann, muchos percibimos esas diferencias y nos sentimos mal y nos sentimos enfermos, y en realidad no hay mucho que hacer más que descansar o ponernos semanas. Entonces, con eso es lo que quiero compartirles, y gracias a Jovanka que me ha permitido, a partir de esa experiencia que ella nos comenta, compartir todas estas cosas. Ocurren un montón de fenómenos que no nos damos cuenta, pero el fenómeno más significativo, el cual sí podemos controlar, es entender que al ser seres bioenergéticos, de alguna manera, nosotros a veces quedamos conectados con las personas. Y eso, hay personas que sin darse cuenta
se conectan con nosotros porque nosotros se los permitimos también y de alguna manera nos chupan energía. Creo que todos hemos podido percibir personas con las cuales no nos sentimos cómodos o personas con las cuales sí nos sentimos cómodos, pero de repente se van y nos sentimos como agotados, ¿verdad? También ocurren, y esto a nivel, yo les puedo contar experiencias de personas, por ejemplo, hubo una persona con más de 20 años de problemas en la espalda, donde los médicos le decían que la única solución era operarla, y esta señora le hice una terapia con imanes, y básicamente cuando se levantó de la camilla ya no le dolía la espalda. Esta señora se tomaba 2 frascos de tramal por semana, y ella se le quitó el dolor, dejó el tramal por completo en los primeros días después de la terapia y siguió en control. Yo le estaba haciendo control por otras cosas, pero el dolor de espalda se le fue por completo. La última vez que yo la atendí a ella llegó y me dice: José, no me vas a creer lo que me pasó. He estado súper bien, era como cada 8 días, entonces ya llevamos era como 22 días, digamos, en ese proceso, donde desde la primera sesión se le quitó el dolor de espalda, dejó el tramal, estaba feliz, y resulta que un día antes de esa última consulta, ella me dice: José, vengo como la primera vez. Y lo que pasó, me dice, es que ayer llegó una persona que yo estimo mucho, venía muy mal de la espalda o no sé qué. Entonces yo comencé a ponerle unas esencias en la espalda, un masajito, y se fue la persona, y hoy amanecí exactamente como antes cuando tenía que usar tramal. Y ahí ella y yo entendimos qué era lo que le estaba pasando. Esta persona, sin darse cuenta, y la otra sin darse cuenta, posiblemente también, básicamente se cargó de la energía, de los problemas, de las preocupaciones de esta señora, y eso se le fue a la espalda y le generaba como un dolor. Tan increíble como le suena. Esta señora, cuando entendió eso, yo le volví a hacer terapia. Ella me compró unos imanes. Ha sido la única persona que en terapia yo le vendí imanes y nunca más apareció la señora. Yo creo que resolvió ella misma su situación y entendió que efectivamente ella tenía que protegerse y tenía que evitar cargarse las energías de las personas. Y eso ocurre todo el tiempo. Cuando empezó el virus, ¿cuántos de ustedes, y me pasó a mí también, de repente uno ponía las noticias y decían que estaban empezando los primeros síntomas en Costa Rica, las primeras personas y todo esto, y todos sentimos algún síntoma relacionado al virus, ¿verdad? Pues eso ha ocurrido un montón de veces cuando ponemos noticias y vemos que hay un accidente en la otra parte del mundo, o un tsunami, o un terremoto, y vemos las imágenes y ya nos cargamos de esas energías. Y eso sin duda alguna nos afecta. Entonces, hay personas que también son buenísimas para drenarnos a nivel energético. Y yo esto lo entendí, y esa es la gran diferencia entre las técnicas que yo aprendí. Yo estudié Reiki, sanación cuántica, constelaciones familiares, bueno, y otras técnicas, y yo no me protegía energéticamente, yo compartía de mi energía y me pasaba un montón de cosas y yo no lograba salir adelante, yo no lograba utilizar mi energía porque básicamente yo la entregaba toda. Y entendí en algún momento de que en realidad nunca, o sea, que era algo que había hecho toda la vida. Toda la vida yo entregaba mi energía y me cargaba la energía de las personas y lo veía como algo normal. En algún momento yo entendí que podía manejarlo de una manera diferente. Y entonces comencé a visualizar, hacer meditación, comencé a visualizar esta esfera dorada, comencé a visualizar este rayo de luz que para mí viene desde el universo, que es la energía de Dios o de ustedes mismos, como lo quieran ver. Pero es como entender que así como en este momento, para poder ver esta clase, este video, ustedes están conectados a internet, ya sea a través de su celular o en la computadora, y que están conectados a alguna fuente de internet, digamos que cada uno de nosotros tiene esta posibilidad de conectarse a una fuente directa de internet. Es nuestra propia energía, nuestra propia conexión, pero nosotros hemos decidido esa conexión compartirla con todo el mundo. Como la compartimos con todo el mundo,
de repente, cuando ocupamos nosotros ese internet, esa conexión, simple y sencillamente no hay internet. Eso es lo que pasa con la energía. Entonces, desde que yo empecé a hacer esas prácticas de protegerme, y básicamente como si estuviéramos compartiendo el Wi-Fi con todos los vecinos, en algún momento decidí cambiar la clave del Wi-Fi, de mi internet, de mi energía, y al cambiar la clave del internet, simplemente ya nadie más se conecta conmigo. A menos que yo decida darle la clave del internet, de mi internet personal, para que se conecte conmigo. Y desde que hice eso, mi vida se transformó. Ahora, a partir de esta experiencia, yo se lo he compartido a las personas. No compartir la clave de internet. O sea, cambiar la clave de internet, desconectar a todo lo que esté ahí conectado. Y como cada uno de nosotros tiene esta posibilidad de conectarse con su propia fuente, con su propia conexión de internet, de Dios, del universo, que ustedes lo quieran ver, de la Tierra, pues básicamente no hay necesidad de conectarnos con nadie. Entonces, no debemos ni sentirnos mal, ni preocuparnos, ni simplemente prenda su internet. Nunca lo he usado, bueno, prenda su internet. Conéctense con su propia energía. Y a partir de eso, es impresionante los avances, los cambios en mí y en las demás personas. Y ahora eso era lo que estaba comentando Malia, eso era lo que estaba comentando Andrea, que fue lo que más le sorprendió, este tema de no compartir la energía. Entonces, ese es el mayor consejo. No compartamos la energía con nadie, porque cada persona tiene esta posibilidad de conectarse con su propia fuente de energía. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente a través de esta meditación, que vamos a hacer ya casi de inmediato, es intencionar desconectar esto que puede estar pegado a nosotros, preocupaciones, angustias, los problemas de los demás, las personas que están conectadas a usted o que usted está conectado a otras personas, simplemente desconecte todo y céntrese en usted. Que eso es otra cosa que casi no hacemos. Estamos tan enfocados en mi hijo, en mi sobrina, en todo el mundo, en mi pareja, en todo el mundo, que no nos enfocamos en nosotros. Y les quiero contar una última experiencia. Una vez llegó una señora de 78 años a terapia. La señora llegó con la espalda torcida, súper enferma, le dolía el cuerpo, no podía caminar. Bueno, era una cosa impresionante el montón de problemas que tenía esta señora. Entonces yo llegué y le dije, bueno, comencé a hablar con ella. Señora, dígame una cosa, ¿a usted qué es lo que la hace feliz? Porque además, como sin ganas de vivir, la verdad, la señora. Entonces, ¿qué es lo que a usted le hace feliz, señora? Entonces me dice, a mí lo que me hace feliz es ver a mis hijitos felices. Ok, genial. Entonces, si sus hijitos no están felices, usted no puede ser feliz. No, jamás. Si mis hijos no están felices, yo no puedo ser feliz. Dígame una cosa, ¿qué edad tienen sus hijitos? 55 o 60 años. Entonces, yo la volví a ver con mucho cariño, ¿verdad? Y comencé a decirle, señora, bueno, todo este tema, ya se podrán imaginar lo que le dije, ¿no? O sea, y eso es lo que muchas veces nos pasa. Bueno, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, con las mascotas, con las plantas, con el trabajo, con los compañeros, con los amigos, y de repente estamos nosotros condicionando nuestra felicidad, nuestra salud a todos los demás. Y no nos conectamos con nosotros. Entonces es lo que les digo, estamos tan conectados con el mundo, sabemos qué le pasa a Shakira y qué le pasa a Piqué, y cómo está Keylor Navas, pero resulta que no me doy cuenta que no he almorzado, que no he almorzado bien, que no me siento bien, no sé, mi sistema circulatorio anda mal y no me he preocupado por atenderme. Entonces, el primer paso es conectarnos con nosotros. Así que si nosotros queremos entrar en un proceso de autosanación, primero tenemos que entender que los seres humanos tenemos la capacidad de autosanarnos. Y basta con entender esto, que el cuerpo nos manda señales, que somos seres bioenergéticos, y el paso número 1 para nosotros estar bien es aprender a protegernos energéticamente
y a partir de esto, cortar cualquier vínculo energético con exparejas, con temas de trabajo, con temas de amigos, con otras cosas que no tienen que ver ni siquiera conmigo, ni siquiera con este país, ni siquiera con, ¿verdad? Estamos más conectados de las cosas de los demás que con nosotros mismos. Ese es el paso fundamental para a partir de ahí, ok, ya usted se enfoca en usted y va a comenzar a trabajar y a cambiar las cosas. A esta señora que les estaba contando le puse imanes, le hice terapia, le hice 3 terapias y después de la tercera terapia me llamó y me dice, José, vengo saliendo del hospital, de la clínica de Guadalupe, ya me hicieron pruebas, ya no soy diabética. La señora con 78 años comenzó a cortar vínculos, comenzó a soltar a sus hijos, se dio cuenta que esa programación que ella tenía, que es que ella no podía ser feliz y los demás no eran felices, era un error que no le estaba ayudando, que la estaba enfermando, y la señora por ella misma decide cambiar. Soltó a sus hijos, soltó a su expareja, que incluso tenía otra relación y ella todavía lo seguía cargando, cambió todo. ¿Y cuál fue el beneficio inmediato? La señora se sanó de diabetes. Entonces, lo que les estoy diciendo, créanme que podría pasar aquí toda la noche contando las experiencias, como esta señora que tenía cáncer, y ella misma entendió que su sanación de cáncer tenía que venir desde adentro. Ella se puso a llorar y me dijo, José, ya entendí, el cáncer es lo mejor que me ha pasado porque me cambió del lugar donde estaba, y ella soltó el cáncer, y a la siguiente semana le repitieron el examen de cáncer y ya no tenía cáncer. Y eso no lo digo yo, los que fueron el domingo anterior, tras anterior, y que están aquí, que acaban de hablar, lo vieron. Conocieron a la señora, conocieron a Susi, y ella contó su experiencia. Entonces, no les estoy diciendo papaya, les estoy diciendo cosas reales. Los seres humanos tenemos la capacidad de autosanación, pero no sanamos porque estamos tan ocupados, tan preocupados por Raimundo, por todo el mundo, y estamos tan desconectados de nosotros, que con solo estar aquí, con solo empezar este proceso de aprender a protegerme, aprender a desconectarme, cambiar la clave de Wi-Fi, comenzar a conectarme con mí mismo, es como realmente vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Y a partir de eso, ustedes van a ver no solamente cómo comienzan a sanar de sus enfermedades, sino cambian todo, su nivel de felicidad, su nivel de prosperidad, abundancia. Porque adivinen, la prosperidad y la abundancia también es energía. Si no hay abundancia, si no hay prosperidad, es porque algo estamos bloqueando. Y no hemos entendido que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y para que haya salud, yo tengo que aprender a dar y a recibir. Para que haya prosperidad, yo tengo que dar y recibir. Y no se vale solo dar, porque no está fluyendo la energía. O sea, si yo doy, me vacío rápido. Si yo agarro, básicamente un momento donde se tapa y no fluye. Me bloqueo. Entonces, ¿qué es lo saludable? Dar y recibir. Dar y recibir. En la medida que ustedes aprendan a dar y a recibir con amor, en equilibrio, su vida, su salud, sus emociones, su prosperidad, su abundancia, el amor, todo va a cambiar. Esta señora que yo les comento, ella era las que daba, y su propio cuerpo se lo decía. Ella estaba torcida, y cada vez estaba más torcida. Porque simbólicamente, energéticamente, ella tenía a sus hijos de 55, 60 años encima de ella, y al exmarido también encima de ella. Y así es como se visualizan las enfermedades desde este enfoque. Los invito a estudiar biodescodificación y vamos a entender que todas las enfermedades nos hablan, nos traen información, y no son las malas de la película.
Son temas que tenemos que aprender. Si la prosperidad y la abundancia no está fluyendo, si la salud no está fluyendo, si el amor no está fluyendo, hay algo que necesito aprender. ¿Ok? Bueno, compañeros y compañeras, aquí podríamos contar un montón de experiencias. Hay muchas personas que han estado con nosotros, aquí están. Aquí Sandrita, por ejemplo, Sandrita nos podría hablar aquí las siguientes 12 horas de sus experiencias y cómo el trabajarse está ayudando a otras personas, pero primero ayudándose ella. Entonces, eso es como en el avión, cuando uno va y explican los mecanismos de seguridad y dicen, si hay una situación de peligro, primero póngase la mascarilla a usted y luego le pone a los niños y le ayuda a los demás. No podemos ayudar a los demás si nosotros no estamos bien. Y no podemos ayudar a los demás si primero yo no sé cómo ayudarme yo. Y se los digo por experiencia, yo era uno de esos. Yo estaba muy mal y estaba tratando de ayudar a los demás. O sea, y así no fluía nada, no fluía la prosperidad, no fluía la abundancia, no fluía nada. Yo estaba enojado, yo estaba peleado con el mundo, yo estaba solo y muchas cosas más. Cuando uno comienza a transformar esto, lo entendí un poquillo tarde, como a los 40 años. Pero ahora, afortunadamente, tenemos estos espacios y a veces yo quisiera que tuviéramos más tiempo para compartir. Pero afortunadamente sí tenemos espacios. Este mes vamos a hacer una actividad gratuita en la Sabana. Vamos a ver si tal vez sería el próximo sábado, que el próximo sábado sería 15 en la Sabana, porque el 16 tenemos taller de biomagnetismo y el 18 empezamos curso de biomagnetismo. Así que yo creo que ese sábado podría ser una opción, donde tenemos estos espacios gratuitos de meditación también. Tenemos varios chats donde también compartimos las meditaciones y las charlas. Así que los invitamos muy cordialmente a transformar sus vidas. Y bueno, ya llevamos una hora compartiendo esta información. Vamos a empezar ahora con la meditación. Nada más vamos a hacer un pequeñito receso para que ustedes se acomoden, busquen un espacio donde estén cómodos y cómodas y a partir de eso